Continuando con las presentaciones, en esta oportunidad contamos con la participación del ingeniero Néstor Walter Vedera Romero, ingeniero civil y máster en proyectos sismoresistentes de estructuras de concreto armado. Actualmente es becario Fulbright y se encuentra desarrollando su maestría en ciencias en ingeniería civil en Estados Unidos. Cuenta con una destacada trayectoria en diseño estructural, modelado BIM y dirección de obras. Además, es instructor certificado y se desempeña como docente universitario tanto en pregrado como en posgrado. Destaca también su labor como divulgador técnico, sumando una comunidad de más de 30,000 seguidores, así como su participación activa en comités técnicos fundamentales como la Guía Boliviana de Diseño Sismo Resistente. Sin duda, su sólida formación internacional combinada con su experiencia práctica y académica representa un aporte de inmenso valor para la innovación en el campo de la ingeniería estructural. Bueno, sin más preámbulo, le damos la cálida bienvenida al ingeniero Néstor Walter Vedera Romero. Ya puede comenzar con su presentación, ingeniero. ¿Qué tal? Saludos y buenas tardes. Me pueden escuchar bien todos, ¿verdad? ¿Cómo está allí? Ok. Bien. Bueno, pues saludos a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Agradecido con la CSIC de la Universidad Mayor de San Simón por la invitación. Felicitaciones por las jornadas. Es muy difícil mantener una versión más de cada evento. Es muy fácil hacer un primer congreso, una primera jornada, pero hacer la segunda versión y luego una tercera, eso realmente ya es compromiso y por eso les felicito. ¿De acuerdo? Bueno, pues como pudieron presentarme, yo actualmente me encuentro en Estados Unidos realizando una maestría en ingeniería civil, porque así se le llama acá, y además que está enfocada a lo que sería el área estructural. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar un poquito de cómo se realizan los ensayos a escala real en el laboratorio donde me encuentro. Ustedes pueden ver ahí en mi imagen una pequeña captura de todo el galpón que representa pues el laboratorio de construcción, bueno, de instalaciones constructivas, vamos a llamarlo así, ¿ya? Entonces, pues cualquiera que se sienta con la necesidad de contactarme, pues también ahí pueden observar que tienen los enlaces a mis redes sociales. Cualquiera que necesite algún apoyo, cualquiera que necesite alguna, en este caso, ayuda en cualquier tema relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy o con cualquier otro con el que mi perfil se pueda vincular a esa necesidad, pues no tengan miedo en contactarme, ¿de acuerdo? Hago esto porque muchas veces al ponerlo al final la gente se le olvida, ¿no? O a veces ya se cansaron. Entonces, pues nada más pongan en Google Néstor Barrera Romero, me van a encontrar y me siguen, ¿de acuerdo? Me pueden escribir a la página de Facebook, ven los videos en las redes sociales o si están interesados en incorporar a su red de LinkedIn también, ¿de acuerdo? Pues sí, nada más comencemos. Vamos a, en este caso, hablar de lo que serían los ensayos a escala real. ¿Qué quiere decir ensayos a escala real? Pues quiere decir de que son, en este caso, la realización de elementos que puedan describir adecuadamente el comportamiento real del hormigón. ¿Por qué? Porque podemos modelarlo. Va a haber gente que les va a decir que se puede modelar, de que se pueden obtener propiedades por medio de, vamos a llamarlo así, modelos a pequeña escala. Y en cierto modo les voy a mencionar que sí, es posible cuando tenemos ciertas propiedades del hormigón que queremos estudiar, pues es necesaria quizás para una modelación rápida, cuando las condiciones del laboratorio lo permiten, pues hacerlo más pequeño. Pues nosotros nos encontramos ahora en el otro extremo, tratando de reproducir ensayos que sí requieren un comportamiento con una escala mucho más grande, una escala real. ¿Para qué? Para que se tomen en cuenta adecuadamente los mecanismos y los esfuerzos adecuados para su representación. Y como ustedes pueden ver, pues todo comienza desde cero como si fuesen elementos reales. Ustedes pueden ver en la imagen, tenemos lo que sería una primera, vamos a llamarlo así, una primera línea de investigación que les voy a ir mostrando a medida que avanzamos.
sobre lo que se desarrolla en el laboratorio en el que me encuentro. ¿Ok? Yo me encuentro ayudando a este grupo de investigación. En este caso, pues se puede observar de que estamos trabajando con las barras de FRP, de lo que serían las barras de polímeros reforzados con fibras, ¿sí? O bueno, el FRP es ese color, esas barras de color verde. No son las barras verdes que tienen un recubrimiento epóxico. Hay otras barras de un color verde mucho más fuerte. Esas son barras de epóxico que lo que hacen es a las barras corrugadas pintarlas, digamos, para evitar que se oxiden. No, estas no son ni siquiera de metal, estas son barras de FRP, que vendrían a ser como unos, vamos a llamarlo así, como un elemento de plástico, pero que sirve para trabajar sustituyendo a lo que sería la barra de acero, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un elemento que estaría introduciéndose en el mercado estadounidense, pues, pero esto ya hace desde hace unos 5 años por lo menos o más sobre esta industria. Sin embargo, pues lo que se requiere es conocer cómo es que este elemento trabaja. Y a medida que nosotros avanzamos en el trabajo de ingeniería, pues no hay mejor prueba que una prueba a escala real para ver su comportamiento. Ahora, todo ensayo a escala real, pues tiene que contemplar una gran inversión. Cualquiera que desee irse por ese campo para una tesis de maestría o de doctorado, o no voy a decir de grado, porque quizás la inversión es muy fuerte, pero ya verán ustedes, tiene que contemplar lo que se está viendo en la imagen. Se tiene que pensar en un adecuado encofrado que pueda reutilizarse a la vez que pueda trabajarse con el número adecuado de, en este caso, especímenes, ¿de acuerdo? Entonces ahí se puede ver de que eso tiene aproximadamente unos 50 de alto, es una viga de unos 50. Entonces uno al considerar un elemento que va a ser sometido a un ensayo a escala real, pues tiene que ser algo que realmente reproduzca. Yo no puedo hacer una viga de 20 por 40 para reproducir el comportamiento porque cuando nosotros trabajamos con ciertos esfuerzos como el cortante, no podemos reproducir el cortante adecuadamente con un ensayo, con un elemento bastante pequeño. ¿Por qué? Porque ustedes van a recordar de que si hablamos un poquito de cortante, pues es muy importante dar la diferencia entre una barra de lo que sería la barra, bueno, un elemento viga, una viga de Bernoulli con una viga de Timoshenko, ¿verdad? Entonces, los ensayos a escala real buscan simular el comportamiento de acuerdo a la teoría con la que quieres trabajar. Si quieres trabajar con vigas de, en este caso, vigas de Timoshenko, pues tienes que darles esa geometría. Ahora, otra de las particularidades que ustedes van a notar es que una gran parte de los ensayos a escala real son los ensayos de corte, porque el corte se basa en 4 aspectos resistentes. El cortante está resistido primero por el hormigón, luego segundo por el acero transversal, luego por lo que sería el efecto de lo que es el interlock, o bueno, el engranaje, llamémosle así, entre agregados, que viene a ser el componente más importante para ser reproducido en el laboratorio. Los otros dos se pueden trabajar a escala pequeña, pero cuando tú ya quieres conocer el efecto que van a tener el interlock de los agregados, no puedes hacerlo mediante lo que sería un modelo pequeño. No puedes utilizar la famosa, el ensayo de la viga de 20 por 40 porque no reproduce adecuadamente el comportamiento acortante. Además, recuerda de que estamos trabajando con una viga de Timoshenko. Cuando nosotros trabajamos con una viga de Timoshenko existe una relación entre la altura y el largo que tiene que ser mucho menor de lo que es una relación altura-largo cuando es una viga esbelta. Entonces, este tipo de elementos requieren tener una representación en el laboratorio considerándose escala, ¿ya? Entonces, un elemento es, bueno, los ensayos a escala real buscan, por un lado, vamos a ver distintos ejemplos a lo largo de la presentación, tratar de reproducir la condición en la que se encuentra, ¿ya? Entonces, el primero de estos, vamos a comenzar con lo siguiente. Se está estudiando en la imagen que ustedes ven
un ensayo a escala real con lo que vendría a ser un nuevo tipo de barras de acero de refuerzo cuyo código está en desarrollo. Todavía no existe una normativa que te diga cuánto es la famosa formulita con lo que el cortante va a aportar. Bueno, con cuánto cortante va a aportar la barra de refuerzo, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe pensar con un ensayo a escala real es que se tiende a generar información que eventualmente va a servir para generar un código, ¿ya? Estoy hablando de código, pero en Bolivia se utiliza la palabra normativa, ¿ya? De un momentito más vamos a hablar de eso, son términos legales, pero vamos a entender de que la normativa de acero FRP todavía tiene vacíos que requieren de ensayos y por esa es la razón de que se utilizan en primer lugar los ensayos a escala real. No puedes hacer un cambio en la normativa con ensayos a escala pequeña. Entonces, una de las principales características de un ensayo a escala real, si alguien te pregunta, es para generar una verificación en la normativa o un cambio en la normativa o analizar y estudiar un efecto estipulado en una normativa. ¿Ya? Entonces un ensayo a escala real sirve para eso. Como vemos acá, pues depende mucho del clima, pero normalmente uno tiene que adecuarse a las condiciones del entorno. En este caso, pues realizamos el vaciado durante la madrugada para, bueno, pues para correr con el tiempo adecuado, ¿no? Entonces tuvimos que vaciar ahí lo que serían las vigas que tienen aproximadamente unos 9 metros de largo por unos 50 de alto y un ancho de 30 centímetros, ¿no? Entonces, el proceso, como ustedes pueden ver, es el vaciado a lo largo de el elemento utilizando la vibradora. Posteriormente ya también se realiza un enrasado y un nuevo vibrado. Ahí se puede observar cómo queda el material. Asimismo, es importante en todo ensayo, en todo elemento que va a ser sometido a un ensayo a escala real, la incorporación de las, en este caso, si pueden observar, tenemos como unos elementos de acople para el gancho, ¿no? Entonces yo necesito dejar esos elementos para poder levantarlos luego con la grúa y llevarlos a ensayar en la prensa. Entonces es importante que dejen esos. Dejamos en la imagen izquierda, como ustedes pueden observar, dos ganchos separados, porque esos dos ganchos separados van a ser utilizados por el puente grúa. Y dejamos ya en la imagen de la derecha otros dos elementos para ser sujetados por lo que sería el forklift, ¿verdad? No recuerdo cómo se dice en español el forklift, pero nada más es esa paleta, no sé, es el elemento ese que levanta mediante paletas y demás, ¿ya? Entonces, no considerar esto, pues te va a considerar problemas. No puedes pensar en un elemento que puedan levantarse a mano bruta. O sea, no puedes considerar aquello. Tienes que contemplar cómo va a ser el izado correspondiente. Acá ya se puede observar, por ejemplo, un ejemplar. En este caso yo me encuentro operando para que ustedes se den cuenta de que es importante considerar dónde se van a colocar esos puntos de anclaje y cómo es que los vamos a mover. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debes considerar es cómo se va a vaciar, cómo vas a considerar el encofrado y como están viendo ahora, cómo va a ser el transporte al laboratorio, por mucho de que sea grande la distancia o pequeña. Una vez que llegamos a lo que sería la ubicación, vamos a observar de que tenemos que simular adecuadamente las condiciones sobre las cuales tenemos un pequeño modelo, ¿sí? O sea, lógicamente ustedes están viendo este elemento. Este elemento, quiero que entiendan en primer lugar de que no es, y hay mucha gente que cree que, no, pero es un ingeniero, no hay problema, yo lo voy a modelar en SAP 2000, lo voy a modelar en NetApps, lo voy a modelar en ANSYS y voy a poder reproducir. Y la respuesta que te voy a decir sinceramente es que no puedes, ¿de acuerdo? No puedes porque tú requieres una consideración de lo que vendría a ser el hormigón y el acero y el trabajo que tienen juntos y cómo es que puedes predecir el cortante que está teniendo o bueno, que se está presentando en el elemento. Si estás trabajando con un ensayo a escala real,
vas a tener la posibilidad de tener control de la fuerza, pero vas a tener que medir lo que serían tanto las condiciones de salida que van a ser las fisuras, como también las deformaciones que se van a presentar. Y uno va a decir, pero es ingeniero, es que eso yo lo puedo modelar en SAP 2000. Y la respuesta es que no, no puedes modelarlo en SAP 2000. ¿Por qué? Porque este viene a ser un ensayo que tiende a considerar exactamente cómo son las deformaciones. No basta con que vos agarres un elemento tipo placa y le sometas a una fuerza y esperes tener los mismos esfuerzos que en la realidad. Ahora uno va a decir, pero a mí no me interesa, ingeniero, porque a mí lo que me interesa es ver cuánto se deforma. Es que ese es el problema. Lo que tú estás pensando que se va a deformar no se comporta igual. ¿Por qué? Porque aquí tienes un elemento que es la barra embebida. Ahora, puede que alguien me diga, no, ingeniero, yo le voy a meter ahí un elemento, una barra, lo voy a modelar. Y ahí entra una segunda problemática, que tienes que ver con qué tipo de elemento finito estás modelando para no tener el llamado, el problemita con elementos finitos, que es el shear interlock, que es precisamente la trabazón de los agregados. Porque al modelar un elemento tipo placa, tú estás suponiendo que es homogéneo y en realidad sabemos que el hormigón no lo es, ¿ya? Estos problemas se han solucionado cuando hemos nosotros cambiado la dimensión de nuestra, no cambiado, elegido que la viga sea completamente esbelta, ¿verdad? Las vigas de los edificios tienden a ser vigas esbeltas. Pueden ser reproducidos con un elemento tipo viga de Bernoulli, que es un palito en SAP 2000, ¿ya? Ahora uno dice, no, pero yo lo puedo hacer tipo shell. Y ahí es el error porque estás pensando de la misma manera. Lo que estás reproduciendo al tener un elemento tipo shell es que estás indicando de que el elemento es homogéneo y no lo es. Tiene pequeños elementos de agregados en ciertas partes distribuidas y además tienes barras que están pasando por él. Entonces, no está hecho para eso el software de SAP 2000. Por eso es que te tienes que leer el manual y te van a decir en el manual de que esa no era la idea, de que si estás modelando algo, tiene que tener un fin. Ahora, ¿cuál es el fin de modelar en SAP 2000? Si alguna vez han visto en CSC Bridge o en cualquiera este tipo de vigas que van a, bueno, estas vigas de tipo cabezal que van a recibir los puentes. La única razón por la que se modela al elemento tipo shell en el CSC Bridge o en SAP 2000 es para la transmisión de esfuerzos. Para nada más te sirve. No puedes diseñar con el esfuerzo que estaría presentándose en el elemento acortante porque no lo estás reproduciendo adecuadamente, porque esta ya es una región de tipo, una región D, es lo que se analiza con el famoso método de bielas y tirantes. Y hay una razón también por la que esto se hace, porque el elemento finito debería estar considerando otras condiciones más allá de las condiciones de un modelo de elemento finito que encuentras casualmente en SAP 2000, que claro, tú utilizas para muros y utilizas para losas, pero entiende de que esos elementos tipo placa están sometidos a otro tipo de acciones que son más críticas. Un elemento tipo muro, el shear wall, si bien se llama en teoría shear wall, en realidad tiene un comportamiento a momento. Las losas tienen un comportamiento también a un momento normal a su plano, ¿verdad? En cambio, los elementos que están sometidos a vigas a lo que serían elementos en regiones D, cuyas soluciones por el método de bielas iterantes no pueden ser modelados. ¿Por qué? Porque la forma en la que se va a tratar de calcular el esfuerzo de cortante es muy poco probable de que sea precisa. Entonces, por eso es que cuando alguien ve y lo primero que piensa es decir, no, eso lo voy a hacer en SAP 2000, está cometiendo un error porque está aplicando un modelo que no va a representar la realidad, ¿ya? Ah, pero yo he visto eso, repito, ¿no? Cualquiera va a decir, no, pero eso, ingeniero, yo lo he visto de que en SAP 2000 lo modelan. Claro, pero lo modelan no para diseñar la viga de tipo cabezal. Lo único para que lo modelan es para ver y considerar la masa dentro del análisis sísmico o considerar cuánto de peso representa
y que ese peso se transmita a la fundación. En otras palabras, tú tranquilamente puedes eliminar ese elemento y ponerle una fuerza que represente su peso y el modelo sería el mismo, ¿ya? Entonces tienes que tener cuidado de lo que vas a modelar. Volviendo a lo que estamos observando acá, lo que nos interesa acá es estudiar y ver qué instrumentación voy a tener. Y por eso hablaba un poquito de SAP 2000, como los modelos que tiene SAP 2000 o muchos otros programas no necesariamente son adecuados, es que se requiere la instrumentación, se requiere considerar y medir, por un lado, las deformaciones. Entonces, por esa razón se colocan estos extensómetros para medir a medida que se desplace la carga cuánto se va a deformar. ¿Ya? Entonces se requieren extensómetros. Asimismo, tienen los extensómetros que están colocados acá en posiciones que les interesan o acá en la parte inferior también cuánto se está deformando el elemento de la viga cabezal. Sin embargo, el problema de la medición de deformaciones es muy complejo y a día de hoy lo que se hace es realizar la medición mediante lo que serían las cámaras con la correlación digital de imágenes, ¿sí? Entonces, estas cámaras en realidad lo que hacen es capturar el movimiento durante el proceso de carga y son recopiladas acá en el programa correspondiente. Y ustedes pueden ver ahí una mota lleno de puntitos y lo que hace el equipo es capturar a medida que se realiza la carga cada una de las correspondientes variaciones, en este caso no me acuerdo si es en cuántas micras, para poder medir la deformación y lo más difícil de medir, la deformación unitaria, porque todo se trabaja con la deformación unitaria, ¿no? Entonces, lo que se hace a día de hoy es realizar las mediciones con esta imagen, con este equipo de el DIG, que sería la correlación digital de imágenes, ¿ya? Entonces, no es que esté mal, es una forma de capturar lo que más nos interesa. Y lo que más interesa es la deformación. Entonces, acá prácticamente tenemos ese equipo que permite ver cuánto se está deformando el elemento. Y en todo el elemento, ¿de acuerdo? Las cámaras están capturando a medida que se está aplicando cuántas milésimas, cuántos incluso nanómetros se está, en este caso, comprimiendo el elemento y lo van a registrar adecuadamente, ¿ya? Entonces, es una medida de tener toda la zona medida. ¿Por qué? Porque si bien ustedes les he mostrado los extensómetros, antiguamente los extensómetros, que también vamos a hacer nosotros, tampoco hay muchos extensómetros en Bolivia, quizás hay más diales, los extensómetros solamente permiten capturar un punto, ¿no? Si es que puedo capturar el punto debajo en el punto medio del cabezal, o puedo capturar la deformación en este punto a una distancia de donde estaría en teoría la carga P, ¿verdad? Entonces solamente ahí estoy midiendo una pequeña deformación. Entonces eso hace de que se requiera mucha instrumentación, pero viene solucionada con lo que serían las cámaras de la correlación digital de imágenes. Yendo entonces a que no sea necesario ya el trabajo de medir cuánto se deforma. Y es que eso es lo más difícil, porque tú lo que siempre vas a necesitar es tener por un lado la carga y por otro lado la deformación. ¿Por qué? Porque a través de ellas llegas eventualmente a la ecuación constitutiva, ¿ya? Esa que ustedes ya conocen de que la deformación es proporcional al esfuerzo, ¿verdad? Bueno, tienes la carga, con eso vas a tener el esfuerzo. Y tienes la deformación y con eso tienes que obtener la deformación unitaria y recién ahí los vinculas. Además, tienes que realizar la medición a lo largo de lo que se denominaría un protocolo de carga, donde tú vas a ir definiendo cómo vas a ir cargando el elemento. En un ciclo vas a generar una carga a lo largo de un tiempo y eventualmente vas a parar en cierto punto y realizar las mediciones de las fisuras para ver si la teoría que estás trabajando corresponde ya con la aparición de las fisuras. ¿Por qué? Porque por un lado vas a tener deformación y carga y eventualmente vas a tener esfuerzo, pero tienes que ver que ese esfuerzo ocasione precisamente las fisuras.
Entonces, al final del ensayo, como se puede observar acá, lo que haces es tener una medición de lo que serían las distintas dimensiones de las fisuras y lograr lo que se denominaría la fisura de cortante. Ahora, ojo, acá la fisura la estamos repasando con marcador para que sepamos encontrarla. No quiere decir de que está precisamente con este grosor, ¿ya? Luego de tener las mediciones, el siguiente paso es realizar la medición de las fisuras, de los anchos de fisuras y ver cómo estos incrementan a lo largo que el elemento pues se encuentra sometido a la carga. A medida que aumenta la carga, pues, las fisuras tienden a ser mucho más grandes hasta que en un momento crecen tanto que ya el elemento falla. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que el elemento, por mucho de que tenga fisura, todavía es capaz de generar carga. Pero también hay que tener cuidado porque la condición del laboratorio no es lo mismo. ¿Ok? En el laboratorio tú vas a tener una carga que vas a poder parar y vas a poder medir las fisuras. En una condición controlada en un edificio también se puede llegar a tener ese caso, pero siendo honestos ya en acciones de sismo eso no va a pasar, pues no es que vas a poder parar la carga en un instante mientras está teniendo un sismo u otro evento extremo, ¿ya? Entonces es una condición ideal donde tú estás generando una carga que puedes controlar y estás viendo a medida que avanza cuánto de carga hay, cuánto de fisuras está generando. Y si esa fisura o ese ancho de fisura ya te está indicando si va a haber o no una falla. ¿De acuerdo? Y es ahí donde uno tiene la duda, porque nosotros estudiamos esto para saber a qué ancho de fisura el elemento está por fallar. Porque claro, uno puede ver y decir, sí tiene fisura. Ya, ¿y ahora qué hacemos? No puedes decir, ya si demuelan el puente, llegamos otro. No puedes decir eso. Como también no puedes decir, a ver, está muy fisurado, pero yo creo que funciona, ¿no? Que sigan pasando nomás, ¿ok? O sea, tienes que poder representar adecuadamente la resistencia remanente que tiene tu estructura. Y no hay un libro que te diga, oye, si llegas a 0,30 milímetros, felicidades, estás a salvo. No hay, ¿de acuerdo? No existe una teoría que te diga eso. No, no hay. Lo que sí hay, y eso es otra cosa, hay límites de la fisura que son más que nada, por un lado, por un aspecto visual o por un lado en el cual se quiere evitar de que si es una estructura de contención de líquidos, el líquido pase por la fisura. Pero en ningún libro vas a encontrar que te diga, si tienes una fisura cortante que tiene tal ancho, vas a tener tanto de resistencia todavía. O vas a poder funcionar o necesitas refuerzo. Entonces, ese es el trabajo que se realiza. ¿De acuerdo? Se estudian acá las posibles correlaciones entre un esfuerzo que se está presentando y una fisura para ver cuánto más resiste. Es por eso que nos interesa saber cuándo falla el elemento. Si el elemento antes de fallar puede que llegue a presentar fisuras de 0,6 milímetros, es muy importante. Pero eso no es sencillo de realizar. Y por eso es que nos interesan los ensayos a escala real, porque a través de cuánto se está generando de fisura es que podemos correlacionar la fisura. Porque en la vida real, ¿qué vas a hacer? O sea, en la vida real no vas a ir, y esto es algo que mucha gente hace, ¿no? O sea, hágame una evaluación estructural, ya voy y hago de nuevo todo el modelo. Ya, y luego lo cargo y supongo que funciona. El problema es que tú estás haciendo eso desde un punto de vista de diseño, pero tienes una estructura. Entonces, una estructura ya hecha es otro mundo, ya no funciona tu aceite 318 años. De la misma manera, entonces, tienes que entender de que necesitas ahora estudiar cómo se está comportando esa estructura y ver si es adecuadamente segura para la gente y que ingrese, ¿no? Ese proceso, entonces, se realiza con los ensayos a escala real. No digo que estamos trayendo un elemento que hemos extraído para ver si resiste. Lo que se hace acá es estudiar cómo ciertos elementos pues van a resistir. Lógicamente, todo este trabajo ya ha sido realizado y te van a decir, por ejemplo, de que si tienes una deriva de un edificio que ha sido sujeto a sismo, que ya está pasando lo permitido, pues esa estructura es inestable. Pues claro que sí. Pero esos valores vinieron de estudiar en el laboratorio a escala real, ¿ya?
Un aspecto importante entonces es que necesitas la medición de la fisura por una sola persona, ¿ya? Una sola persona es la que tiene que realizar esto. Porque para mí la fisura puede ser 0,35, pero otro va a venir y va a decir, no, es 0,40, entonces es muy subjetivo todavía, ¿ya? No existe todavía, diría yo, un láser que te pueda decir exactamente cuánto de espesor, digo, cuánto ancho de fisura tienes. ¿De acuerdo? Entonces, todavía este proceso sigue siendo manual. Y pues bien, aquí ya podemos observar cómo el elemento termina de ser estudiado, representando ahí la falla acortante. Se puede observar de que también se trata de reproducir exactamente las condiciones del modelo que está estudiando. Por ejemplo, acá vemos de que esto está simplemente apoyado, ¿no? Y este otro está articulado, o que tiene una restricción en el eje X, ¿ok? Ese es el proceso, tratar de reproducir adecuadamente las condiciones de contorno también. Ese es nuestro primer caso y quizás alberga todo. Que lo mínimo que necesitan ustedes saber de qué cosa debo instrumentar. Debo instrumentarme con las fisuras, debo instrumentarme con las deformaciones, y ya sea con un extensómetro, ya sea con la correlación digital de imágenes mediante esas cámaras. Necesito la lectura también de lo que serían la fuerza que está generando. En el laboratorio donde me encuentro, entonces se puede observar ahí de que se trabaja con distintos elementos. En los ensayos a escala real vamos a necesitar los actuadores, en este caso que puedan permitirnos la lectura. Acá se pueden observar un actuador de 400 kips, que serían como 200 toneladas, y acá estos otros de 100 toneladas cada uno. Lo propio, este viene a ser un elemento que solamente genera una sola carga puntual, pero en un laboratorio tienes que considerar también de que esto es una fuerza axial, pero cuando tengas que representar momento vas a necesitar 2 puntos de aplicación, ¿sí? Toda esta cosa que ven aquí al medio es una viga que ya vamos a ver. Asimismo, necesitas saber qué tipo de elemento qué tipo de carga vas a generar. Las dos que les he mostrado son cargas monotónicas, es decir, una carga que se genera carga y descarga, ¿no? O sea, aplicas y sueltas, y eso sería todo. Pero en algunos casos tú vas a requerir un proceso de aceleración, no trabajar con lo que serían fuerzas. Por eso tienes acá lo que sería la mesa vibratoria, ¿ya? En algunos otros casos vas a tener que reproducir las condiciones medioambientales. Entonces, para reproducir las condiciones medioambientales necesitas aplicar también los esfuerzos en un ambiente con temperatura controlada. No quiere decir de que acá no esté controlado, o sea, sí, acá todo esto está con aire acondicionado, pero si tienes que contemplar el comportamiento del hormigón a temperaturas bajo cero, pues vas a necesitar una cámara ambiental, ¿ya? Bueno, acá es donde vamos a ver entonces el proceso de, ahora, si ya les había hablado de lo que sucede cuando tenemos que hacer el ensayo de escala real y estudiar el cortante, ahora vamos a ver qué sucede cuando quiero estudiar el momento, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué utilizamos este elemento que están viendo en pantalla para reproducir el momento? Bueno, resulta de que ahora estamos en un caso más interesante. Existe una empresa que está realizando prefabricados de hormigón para edificaciones, ¿no? Y ellos se dan cuenta de que el tramo es demasiado grande para la condición natural, por lo que proponen el uso de hormigón de ultra alto desempeño, el UHPC. Eso es algo que a todo el mundo le agradaría trabajar, pero tampoco hay una normativa, ¿de acuerdo? Todo lo que vos tienes en el ASI 318 es para hormigón normal con refuerzo normal. Y la cosa es que en otros países siempre va a haber una empresa que va a proponer algo nuevo o va a necesitar una solución que no está en la normativa. Y es ahí donde se tienen que hacer estos ensayos, ¿ya? Por eso en el antiguo CBH se hablaba de lo que era una prueba de carga, cuando el elemento, cuando los testigos no se cumplía con la extracción de lo que serían las probetas, o no llegaban a la resistencia, lo que se sugería era hacer una prueba de carga.
Entonces, mucha gente a veces piensa de que la prueba de carga solamente es ir, llevar gente y ver si se deforma o no, o llevar y colocar un peso y ver si se deforma o no. En realidad, la prueba de carga es la ocasión para que tú incluso puedas probar ciertos elementos en el laboratorio. Entonces, una prueba de carga no siempre es en una edificación ya construida. Si tienes un elemento que quieres estudiar, también haces un ensayo, bueno, también haces una prueba de laboratorio como la que estamos viendo. Y no es un ensayo. Hay mucha gente que dice, me observa y me dice, ah, mira qué ensayo están haciendo. No es un ensayo. No vas a encontrar en ningún manual de la AASHTO, de la ACI, que te diga, ah, para estas vigas haz así y así normalmente se encuentran. No. O sea, ¿por qué? Porque un ensayo es algo que ya está estandarizado, pero si estamos proponiendo nuevos materiales o nuevas soluciones, pues estas no están en la normativa, ¿ya? Eso. Entonces lo que se hace es generar acá esta viga, si no me equivoco, tiene más de 20 metros, que es precisamente para una zona de estacionamiento, ¿ya? Y está hecha con hormigón de ultra alto desempeño, o sea que es muy grande, ¿ya? Si quieren ver un poquito, y bueno, vemos acá esta dirección, ustedes pueden ver el proceso en el cual la viga falla, ¿sí? Porque no tenemos mucho tiempo, voy a saltar, pero les invito a que busquen ahí en mi página, ¿ya? Bueno, ¿cómo es que este proceso se realiza? Este proceso entonces genera un momento y acá a la viga se dejó un orificio. ¿Por qué se le deja un orificio, ingeniero? Pero es que así es como se va a construir en la vida real. Vas a tener orificios por donde van a pasar ya sea la bandeja de cables o por donde se considera que van a pasar los equipos de aire acondicionado, las tuberías. Entonces tus vigas tienen que tener estas aberturas. Y tu interés no es qué tan fuerte es el hormigón de ultra alto desempeño a flexión. Lo que te interesa aquí es ver qué tan fuerte es el hormigón en la región crítica donde se va a tener la abertura. Ese es el punto que tienes que estudiar. Puede de que la viga se pueda calcular con una fórmula muy sencilla cuánto de esfuerzo y cuánto es su esfuerzo máximo y ya está. Por medio de resistencia de materiales yo sé que puedes. Lo que no puedes es asegurar eso cuando tienes aberturas. Y otra vez viene ahí el tipo que va a decir, no se puede porque es un elemento que primero tiene un comportamiento desconocido para ti. ¿Y cuándo falla el elemento? El elemento falla cuando ya pasa más allá del rango elástico. Y cuando vos modelas, estás en el rango elástico, pues. Eso es lo que la gente no entiende. Cuando vos modelas en SAP 2000 o en lo que quieras, estás en el rango elástico. A menos, claro, que hagas tu modelo de fibras para que sea un modelo no lineal y mediante eso puedas definir el comportamiento no lineal. El problema es que el comportamiento no lineal del material que estás trabajando no lo tienes definido, ¿ok? Si es un material novedoso, no vas a saber primero cuánto es el esfuerzo, el FCE, que sería el F'CE, que sería el expected compressive strength, o sea, la fuerza de compresión esperada, porque para eso tendrías que haber tenido una serie de elementos que te puedan permitir ese valor. Cuando se trata de hormigón armado normal, pues ese sí lo tenemos curvas, tenemos el modelo de Mander, tienes el modelo de Hognestad, todos esos te ayudan a entender y tal vez hasta definir la relación momento-curvatura precisa del hormigón armado tradicional. Pero si se trata de otro elemento, entonces tienes que estudiar, no puedes meter ahí a lo loco, pues todo lo que veas no puede entrar a SAP 2000. Porque recuerda de que todo el método de elementos finitos es lineal y la ruptura se da en el rango no lineal. Entonces, pues eso, ¿ya? Pues bien, lo que se hace acá es estudiar a cuánto es la carga y acá se observa pues una condición muy... y acá es precisamente lo que a veces buscamos modelar, ¿sí? Es la carga a la cual se encuentra sometida y cuál es la carga de falla, ¿sí? Además de que tienes al lado izquierdo todos los elementos, todos los extensómetros midiendo distintos puntos de la viga para saber cuánto se está deformando. Y para que quizás el estudiante pues, pueda saber si efectivamente toda esta deformación eventualmente representaba
eso en el programa que estaba trabajando. Si hacen en SAP 2000, pues por supuesto que no, nunca va a tener pues la correlación exacta. ¿Por qué? Porque estás aquí en un rango no lineal. Este material es el hormigón de ultra alto desempeño. Es un hormigón de características de resistencias muy elevadas, pero a la vez que está compuesto por el refuerzo por fibras, lo que aumenta su resistencia, ¿no? Entonces, es tremendamente complicado hacerlo, pero tiene un motivo. El motivo es que sea tan fuerte que pueda ser tan grande y soportar esas aberturas, ¿no? Y acá se puede observar ya la viga, bueno, ya cuando falla, una porción está sobre la otra, observando acá de que ese color oscuro era el del hormigón de ultra alto desempeño, ¿sí? También se estudia la unión con lo que vendría a ser acá, no sé si pueden observar una segunda capa de otro tipo de hormigón, que ya no es hormigón de ultra alto desempeño, es que a veces tienes que ahorrar en costo y ahí es donde se puede observar que va a ser también la capa de nivelación de la losa, ¿ya? Pues eso, entonces estás viendo de que por un lado tienes que saber qué tipo de carga es. Si va a ser acortante, puede ser una carga axial. Si va a ser una carga cuyo comportamiento es a flexión, necesitas, como puedes ver, dos cargas que te generen ese momento continuo. Y lo que les mencionaba, cuando ya necesitas un ensayo de tipo cuyo comportamiento sea reproducir las aceleraciones y que sean las fuerzas de inercia las que son aquellas que producen la falla en el elemento, pues tienes que hacerlo con el ensayo de la mesa vibratoria, reproduciendo el comportamiento de los sismos que sean adecuados en la región en la que estás trabajando. Ahora, eso es importante, ¿ok? Tampoco es que vos te vas a agarrar un acelerómetro o un perfil de aceleración que ha ocurrido en California el año 1980 y lo vas a poder aplicar a Bolivia. No puedes hacerlo tan sencillo, no puedes copiar y pegar registros de aceleración. ¿Por qué? Porque el comportamiento del suelo es también totalmente distinto. Puede que en Bolivia tenemos sismos de subducción, en cambio en California o en otros lugares puede que no sea el mismo tipo de acción sísmica. Por eso es que yo veo que hay gente que agarra y así a lo loco dice, no, y he hecho un análisis de tiempo, historia no lineal, he metido el sismo de Kobe y estamos viendo aquí que va a resistir. Pero es que el comportamiento de la aceleración del sismo de Kobe no tiene nada que ver con la ciudad donde estés. Tal vez, yo no sé en qué ciudad estés, pero el suelo es diferente, la falla es diferente. Y por eso es que también tienes que estudiar y elegir cuál registro sísmico es el adecuado. No es como, o sea, en la vida académica sí puedo reproducir el sismo de Chile, digamos, pero para la ciudad donde la que estoy realizando no puedo decir, aquí va a haber un sismo igual que el de Loma Prieta en el 79. No puedo, no se puede. ¿Por qué? Porque son distintas condiciones de suelo y distintas fallas que se están presentando como para decir de que va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso al momento de realizar los ensayos de mesa vibratoria, ¿ya? O sea, se tiene que reproducir algo adecuado. Y ahora, acá, ¿cómo puedo realizar las mediciones, ingeniero? Porque acá solamente tengo aceleraciones. La mesa vibratoria va a tratar de reproducir las aceleraciones, pero necesito yo saber entonces las deformaciones. Bueno, en este caso, lo que se hace es aplicar si ustedes ven a la derecha, una especie de, son cámaras que están conectadas ahora a un sistema de LEDs, ¿ya? Esta cámara se conecta a un sistema de LEDs, los cuales van a ser registrados a medida que el ensayo sea realizado. Entonces, acá, no sé si tengo una foto más precisa. Entonces, ahí posteriormente, dependiendo de lo que quiera yo realizar, voy a necesitar la instrumentación adecuada. Por ejemplo, acá, no sé si van a ver, son pequeños puntos que se están colocando por medio de cables para poder ser observados por la cámara. Estos son pequeños LEDs que van a mandar una luz
específica para la cámara y que de esa manera la cámara esté registrando cómo ese puntito que está representado por un LED se mueve por medio de la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, ese puntito lo que hace es registrar su posición a lo largo del tiempo. Vas a guardar la posición en el tiempo cero y luego, a medida que sepas cuánto de aceleración está aplicando la mesa vibratoria, se está guardando cuánto de desplazamiento está teniendo el puntito, porque aquí estamos haciendo entonces un control por aceleración, pero midiendo el desplazamiento. A través de eso, eventualmente vamos a saber cuánta fuerza había y cuánta deformación unitaria. Y esto es para un elemento de una columna de metal. Cuando es el caso del hormigón, nos interesa realizar lo mismo, pero observar el comportamiento, si es que así es el caso, de las barras de refuerzo. Ustedes ven ahí que son puntitos. Entonces lo que se ha hecho ha sido colocar los LEDs en las barras de refuerzo y ver cómo es su comportamiento. Y acá no nos interesa mucho el recubrimiento, porque el recubrimiento no aporta tampoco ante un sismo. ¿Ok? No, porque si fuese así, todo el mundo haría recubrimientos de 20 centímetros. Pero es que sabemos que lo que hace resistir a la columna es el núcleo confinado, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no importa si vos lo picas y colocas los LEDs en las barras. Pero sí importa mucho cómo las barras se van a comportar, porque algunas de las fallas van a pandear. Y es ahí donde tú tienes que conocer cuál es el límite de tu diagrama momento-curvatura. O cuando tú estás haciendo un diagrama momento-curvatura, lo primero que piensas es, pues bien, modelo y las barras y ya tengo ahí cuánto va a resistir. Pero en algún momento en algún momento durante la acción sísmica vas a tener que las barras van a pandear. Así que no importa que tu resistencia máxima cuando el acero entre en fluencia o el hormigón llega a su punto máximo, el hormigón considerando incluso en el modelo confinado llega a su punto máximo, no importa eso, porque en realidad lo que va a pasar es que las barras van a pandear y ahí ya se presenta una falla mucho más antes de que llegue a esas condiciones. Y es por eso que interesa acá el entender cuál es el punto en el cual la barra ya pandea. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que se instrumentan las barras. Acá se puede observar cómo es el componente del sismo que se trata de reproducir. Y ahí está el perfil de aceleración que se pide que la mesa vibratoria reproduzca. ¿Ya? Y esto ya es post ensayo, ¿no? Entonces ahí ya se ve y se hace el proceso de medición de fisuras. Y ahí se ve, ¿verdad? Mire, o sea, ya ves que está destruido el hormigón, no hay confinamiento y tienes que ver si efectivamente se ha realizado un pandeo o no se ha realizado un pandeo. ¿Habrá llegado la barra de acero transversal a fluir o ya mucho más antes ha llegado a fallar por pandeo la barra longitudinal? Esas cositas son las que hay que entender. ¿Tá? Pues bien, otro tipo de ensayos, ya yéndonos a otro aspecto, es es el de ahora elementos sujetos a cortante puro. ¿Ok? Este ya es otro tipo de cortante, es el cortante que tiene que resistir este elemento y estudiar, este ensayo trataba de estudiar cómo distintas uniones, bueno, sí, cómo afectan las uniones a cortante, ya sea generadas por epóxico, con hormigón, conjuntas de hormigón, distintos tratamientos entre elementos para que se pueda ver su comportamiento antecortante, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar esos dos bloques, generar una región de adherencia y ver cómo se genera, ¿no? La falla. Se puede realizar en este caso otro tipo de medición con otros extensómetros que ya vienen, vamos a llamarlo así, eh, definidos para ver cuánto se va a desplazar verticalmente y de esa forma pues obtener. Y acá también se está realizando, ya no en todo el elemento, sino en la región que nos interesa. No sé si pueden observar ahí, solamente en la región que me interesa. Ah, bueno. Solamente en la región que me interesa, lo que vendría a ser acá.
la medición con la imagen, con la correlación de imágenes digital. ¿Ya? Bueno. Ahora, todo lo que hemos visto es cuando nosotros estamos controlando la fuerza. Sí, todo lo que han visto ustedes es cuando yo le digo cuánto quiero que genere de fuerza, cuánto quiero que genere de fuerza y yo mismo registro la fuerza, registro su comportamiento. En cambio, en algunos casos no voy a poder por las condiciones del equipo o las condiciones de la carga donde yo quiero estudiar. Por ejemplo, acá estamos viendo esto lo que sería un estribo y estamos viendo cómo podría afectar la carga de un sismo que es transversal al tráfico, ¿sí? Es decir, que el sismo no estaría siguiendo la ruta por donde los autos transitan el puente, sino perpendicular a él. Entonces se quiere estudiar cuánto soportaría el estribo una fuerza en el sentido transversal. Por eso es que ahí se genera este tipo de ensayo. Ahora, sin embargo, es un ensayo ya no es un ensayo con control de carga, es un ensayo ya en base a control de desplazamiento. ¿Por qué? Por un lado, porque es difícil de incorporar un, un pistón, como vieron, un actuador de forma vertical que pueda entrar en ese tamañito pequeño primero y que puedas registrar cuánta carga. Cuando ya te es difícil registrar cuánta carga se está realizando, lo que haces es irte al otro extremo y hacer un ensayo en base a desplazamiento. Ojo, este es un ensayo realizado con control de desplazamientos. ¿Qué es lo que haces? Generas un desplazamiento en la estructura y ves cuánto se deforma respecto de cierto punto. Por ejemplo, yo voy a generar acá una deformación, no sé, de media, vamos a llamarlo así, 1 milímetro, y ves si es que resiste 1 milímetro. Y luego vas seguidamente aumentando 1 milímetro a milímetro cuánto es el efecto que tiene en el hormigón. Eventualmente, pues cuando ya le aplicas demasiado desplazamiento, que en este caso incluso ya sería un ensayo cíclico, porque vas generando una y otra vez el desplazamiento, pues ya generas la falla, ¿sí? Y bueno, utilizas nuevamente las cámaras para observar cuánto es la deformación unitaria en los elementos a medida que generas el ensayo. Total, que llegas a lo que a todos nos gusta y nos interesa, ver qué pasa con el elemento luego de haber generado tantos desplazamientos, ¿ya? Entonces, acá lo que te está interesando es a cuánto de desplazamiento pudo haber llegado este elemento. Y conociendo el desplazamiento, podría yo también incluso saber a cuánto de fuerza ha sido sometido para que empiece a fisurarse y luego ya cómo ha llegado a fisurarse. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que se llega. Como les decía, también se tiene que hacer un ensayo a veces a escala real con la temperatura. ¿Sí? Entonces requiere un ambiente controlado donde también haya un actuador y que esté ejerciendo una carga monotónica. No solamente los elementos de hormigón requieren el ensayo a escala real. El ensayo a escala real puede ser aplicado a otros materiales. Ustedes están viendo ahí y ese también no es una viga de metal, ¿sí? Porque esta cosa yo la puedo levantar con mi mano. Es un polímero. Esto ya vienen a ser los elementos compuestos. O sea, en otras palabras, son plásticos reforzados, ¿ya? Y estos también se tienen que estudiar de la misma manera. O sea, la idea es la misma, generar por medio de dos actuadores un momento continuo y ver cuántos momentos resisten. Si me interesa el cortante, voy por el cortante. Ahora, pero estos perfiles hay en Bolivia, no, ¿por qué? Porque estos son, ¿qué les digo? Son ensayos experimentales que los fabricantes de estos nuevos productos están buscando, ¿ya? Y no hay un código, eso precisamente por eso es que se buscan los ensayos, porque al vendedor lo que le interesa, pues es saber si va a resistir o no.
Ahora, los ensayos no solamente se basan en hormigón o en estructuras para hacer llamados a escala real. Los ensayos a escala real, como pueden observar, también se realizan en suelo, porque si vieron la presentación anterior, ¿verdad? Sobre cómo se realiza la licuefacción en suelos y demás, eventualmente pues hay que ver qué tratamiento puedo realizar al suelo para evitar, por ejemplo, la licuefacción. ¿Y qué vas a hacer para eso? Pues vas a tener que generar tu propio, puedes hacer una muestrita de suelo, como también puedes hacer todo el contorno del suelo alrededor. Lo que ustedes están viendo, aunque no sé si se nota, es que todo esto es lo que ustedes están viendo acá. Este es un pozo lleno de suelo de 6 metros, donde se ve cómo a lo largo del estrato de 6 metros, pues los esfuerzos pueden, en este caso, vamos a llamarlo así, dispersarse. ¿Cómo es que la carga acá puede ser mucho más grande mediante, no sé, una fundación y cómo es que ya no afecta más abajo? O cómo es el efecto de la licuefacción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si ven acá, este es un pozo que va ahí unos 6 metros y todo esto está lleno de suelo para estudiar ese efecto. Bueno, finalmente, pues hemos hablado de el desplazamiento, bueno, lo que serían las distintos elementos y ahora nos toca este que corresponde a un ensayo que es carga, carga, carga y falla, ¿sí? El ensayo de la mesa vibratoria es someterle a una aceleración durante un momento y falla. Y un ensayo cíclico es aquel que voy a generar una carga y lo descargo, carga y descarga, y que por un proceso de fluencia o también por un proceso ya de repetición falle el elemento. Y eso es lo que se está haciendo acá. Acá se puede observar entonces esto es la representación de la carga. Ok, esto no es todavía la curva de histéresis, pero al menos ya nos da una idea de cómo es que el elemento se está comportando a lo largo del proceso cíclico, ¿verdad? Entonces, a medida que uno genera un mayor desplazamiento, pues se llega a tener una mayor deformación, ¿ya? Esto todavía no es una curva de histéresis, por si acaso. ¿Se puede hacer luego? Sí. Ya que está, vamos a ver un poquito el ensayo, ¿sí? Entonces, esto está pues a una velocidad muy alta, pero es para que vean cómo es que se está realizando el ensayo, ¿de acuerdo? Lo que se está haciendo es definir una deformación y luego se hace un proceso de carga y descarga. Entonces, miren, o sea, estamos moviendo un perfil de acero que es increíblemente grande y bueno, lo estamos flexionando, si quiere llamarlo así, como si fuese una viga cantilever para ver cuánto de momento genera. Y además para ver qué sucede acá en las regiones donde podrían haber plastificación. ¿Ya? Entonces, esos son los tipos de ensayos a escala real y los distintos controles que tienes que hacer. Necesitas extensómetros, necesitas saber qué tipo de carga y comportamiento deseas reproducir para que tengas una idea de lo que va a pasar, ¿ya? Y bueno, pues eso es más que nada la exposición del día de hoy. Creo que llegamos. No me pasé. Entonces, Mm, Sí, ingeniero, gracias. Hay algunas preguntas de parte del público. ok, adelante, voy a arreglar, creo que se cerró la diapositiva. Sí, se salió por Ahorita un lo momento. arreglo. Ya. Ya. A ver, adelante con las preguntas entonces. Sí, está bien. Ah,
La primera pregunta es de parte de Celina Chávez, de cómo utilizarías los resultados de la instrumentación en un ensayo a escala real para validar un modelo numérico de elementos finitos. No, ahí estás un poquito, es que no lo, a ver, que todos estamos de acuerdo, pero tu elemento finito tienes que considerar, primero tienes que definir qué tipo de esfuerzos va a tener, y recuerda que a veces uno ve el mundo como que solo existen, ¿qué les puedo decir? A veces vemos el mundo como que solo existen tres esfuerzos, ¿no? Flexión, torsión y cortante. Pero primero tienes que definir qué tipo de elemento finito estás creando, porque si estás creando un elemento que representa, no sé, una placa, puede que tengas más esfuerzos de corte. Puede que a veces asumimos que hay una simetría en un esfuerzo acortante en una dirección horizontal y una vertical. Decimos nosotros de que, sí, son iguales, ¿no? Entonces, pero en la realidad no sucede eso. Entonces, lo más difícil que vas a tener es definir qué elemento finito es el que vas a utilizar para el problema que estás tratando. Si estás tratando acortante, entonces tienes que ver primero cuáles son los modelos de elementos finitos que debes utilizar. No es que vas a decir, oye, yo voy a modelar en SAP 2000, voy a ver el ensayo en SAP 2000, digo, el esfuerzo que voy a tener en SAP 2000, colocándole una carguita en el modelo y voy a ver en el laboratorio cuánto de carga he puesto. Y de esa manera voy a hacer como una relación entre que yo tenga una carga en la vida real y tenga una carga en el programa y vea un esfuerzo, y así ya voy a tener una validación del elemento finito de SAP 2000, por ejemplo. Eso no va porque recuerda de que si la deformación o el esfuerzo ya en el caso del hormigón va más allá del momento de fisuración, ya el comportamiento ya no es lineal, aunque digamos que puede ser, pero es que no puedes utilizar un elemento finito que sea primero elástico. Entonces, lo primero que tienes que hacer para validar tu modelo es asegurarte de que si es en el caso del hormigón, el modelo del elemento finito contemple un modelo no lineal. Luego ya de que considera que no es lineal la relación de esfuerzos, tienes que irte al otro lado y ver la ecuación constitutiva para poder relacionar la deformación unitaria y el esfuerzo. Y es ahí el gran problema porque necesitas datos de cómo el hormigón está soportando. Y ahorita estaríamos pensando solamente en fuerza axial y en cortante es todavía más complejo. Entonces, si quieres validar un modelo de análisis de elementos finitos, tienes que, ¿cómo se podría validar? Tendrías que ser capaz de reproducir exactamente la deformación y la carga. Si puedes obtener la misma deformación y la misma carga, pero así con una precisión milimétrica, recién se puede validar. Porque si tienes una variación del 20%, es que ya, o sea, ya no estás haciendo nada, no estás metiéndole datos a algo que, pues si tienes suerte, tiene correspondencia, pero no es así. Entonces, la validación primero es, para ponerlo en una respuesta simple, una validación de un elemento finito va primero definiendo qué comportamiento tiene el elemento finito, si es lineal o no lineal, definiendo cuáles son las ecuaciones constitutivas que va a tener el elemento finito, si va a considerar hormigón fisurado o no fisurado, y ya. ¿No? Pues la mayoría de las estructuras también tampoco decimos de que vayan a incursionar en el rango inelástico, pero depende de hasta cuándo desees estudiar.
¿sí? Y eso. Entonces, si quieres validar algo, tienes que ser muy cuidadoso con el elemento finito. Y no me refiero al elemento finito que si es barra, que si es bidimensional, tridimensional, no. Me refiero a las ecuaciones mediante las cuales estás representando los esfuerzos internos en el elemento finito, donde tú sepas la ecuación constitutiva que se está aplicando. Y para eso necesitas tener conocimiento del tensor de esfuerzos, y es ahí donde se complica, ¿ya? Entonces, tienes que estudiar muy bien el elemento finito que estás proponiendo que va a representar esa deformación. Bueno, gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta más de Alan Andia. ¿Se realiza estas pruebas a escala real en Bolivia? ¿Conoce algún caso que se utilizó? ¿Y qué tan costoso puede llegar a ser la prueba? No, en Bolivia no hay. Por eso es que vine acá. Es que en Bolivia tienes que entender de que podemos tener una prensa que puede llegar a una carga considerable, pero la instrumentación va más allá, o sea, tiene que ser posible la incorporación de elementos que puedan medir la deformación. Yo no creo que haya problemas no creo que habría problemas en Bolivia con la carga. O sea, hay prensas muy grandes en distintos laboratorios, pero también siendo honestos, todos los laboratorios de las universidades, en pequeña escala, vamos a decir, todos los laboratorios que yo sepa, lo único que buscan es el romper probetas. Y luego ya con el aditamento de romper las vigas a flexión de 20 con 40 están cumplidos. Entonces todo el mundo busca que se cumpla eso y ya está. ¿Por qué? Porque lo que les interesa no es investigación como tal, sino es que sea un laboratorio que que sirva de formación a los ingenieros, pero no vas a poder tener un equipo, o bueno, no vas a lograr que nadie te financie un laboratorio muy grande si es que no tienes para qué hacerlo, ¿ok? O sea, tú estás viendo acá los ensayos y uno dice, no, es que ahí están haciendo para sus tesis y es que quieren estudiar. No tanto así, porque en realidad todos estos son proyectos financiados, por ejemplo, digamos, por el servicio de caminos. El servicio de caminos quiere que sus puentes sean de FRP, digamos. Entonces ellos dicen, oye, yo tengo, no sé, 100,000, no, $100,000 sería muy poquito. Tengo 10 millones de dólares para que estudien las universidades el FRP, porque creo que eso podemos aplicar en los puentes de Estados Unidos. Entonces las universidades entran en un concurso y aquellas que presenten la propuesta más sólida se llevan ese financiamiento y recién ahí investigan. Y con ese dinero de la investigación es que se le paga al estudiante de doctorado para que haga su tesis en esos aspectos. No es como en Bolivia, digamos, de que el enfoque es muy distinto. El enfoque en Bolivia es, yo voy a tener estos equipos de laboratorio para que sirvan a la materia X y cuando venga la acreditación les muestro, me acrediten y con eso todos estamos felices. O sea, hasta ahí llega, digamos, a veces el enfoque de Bolivia. Entonces, no creo que sea viable económicamente un ensayo a escala real en Bolivia, si es que no está financiado por un proyecto de investigación. Y no vamos a entrar a lo que sería la investigación en Bolivia, porque tampoco es que hay mucha, digamos. ¿Sí? O sea, a nadie le interesa todavía mucho de esto. Es un trabajo muy largo que tenemos que hacer. Nos interesaría si quisiéramos hacer la normativa boliviana del hormigón armado con nuestros propios ensayos, ¿no? Entonces, si quisiera yo ver efectivamente cómo se realiza el modelo de confinado del concreto, pues para eso, para que entre eso a mi normativa de hormigón armado, ahí sí hago todo esto, pero tiene que haber alguien que pague. Y ese alguien que paga, pues a veces no existe. Por eso es que no hay una necesidad de tener estos equipos. Puede que haya, yo tampoco voy a decir de que no hay equipos, pero ya te puedo decir, por ejemplo, en San Andrés
cuando yo mandé a hacer el ensayo del módulo de elasticidad, ni siquiera ese era digital. Y el ensayo del módulo de elasticidad tampoco es la gran cosa, pero ni siquiera ese era digital. O sea, era todo analógico. Hay prensas en los distintos, en las distintas universidades que siguen siendo analógicas. Entonces, ahí ya está un poquito difícil realizar este tipo de ensayos que tengas valores, que lleguen a obtener valores precisos de deformación, peor de carga, ¿no? ¿Ya? Entonces, pues eso, no conozco. Ahora, el costo, pues, no podría decirte, pero ¿qué te puedo decir? Con decirte de que el perfil que estás viendo en pantalla cuesta $20,000, yo creo que ahí ya lo dejamos, ¿no? Y yo nunca recomendaría hacer un ensayo a escala real para una tesis de grado. O sea, tiene que haber una tesis de posgrado, de maestría o doctorado financiada por un proyecto de investigación para que esto sea viable. Si no, pues no, porque sería gastarse una millonada en una tesis que no vale la pena, digamos. Eso, no creo que haya. Y si hay, pues me lo comentan. Que yo sepa, no hay. Bueno, gracias, ingeniero. Esas son las preguntas. Le agradecemos mucho de parte de la Sociedad Científica de Ingeniería Civil por su excelente presentación, perdón. ¿Desea decir algunas palabras antes de finalizar? No, pues muchas gracias a todos los que escucharon. A veces, ¿qué les puedo decir? Solamente investigación. Es muy bonito que haya mucha gente interesada en la investigación y que le interese bastante este tema. Pero por otro lado, a todos los que están interesados en temas de tesis de pregrado, les digo de que no es necesario ni es su deber de ustedes ir en ensayos a escala real muy grandes porque son muy costosos. Y en el caso de tesis de posgrado, yo les sugiero de que lo mismo, tampoco están obligados a hacer este tipo de ensayos si es que no están financiados, ¿ya? No traten de generar un gasto muy grande cuando las condiciones no son adecuadas. La única razón por la cual se tendría que hacer ensayos de laboratorio a escala real es cuando vos ya tienes un laboratorio donde hacerlo. No sé, el error más grande puede ser de que yo quiero hacer ensayos a escala real, entonces voy a empezar a comprar para mi tesis. No, es que les va a salir muy caro. Y esa no es la idea. La idea no es que ustedes paguen su tesis, tienen que buscar proyectos financiados. ¿Ya? No hagan eso porque les va a costar mucho. Mi primera recomendación es eso. Y toma mucho tiempo. Entonces, los ensayos a escala real los dejamos para posgrado y cuiden su presupuesto, ¿no? Que no se les vaya de las manos. Y nada, como les decía, estoy atento a cualquier otra invitación. Y lo mismo, cualquiera me puede contactar en las redes sociales. Y finalmente, pues les agradezco a los de la sociedad por la invitación. ¿Sí? Para cualquier otra colaboración en la universidad donde alguno de los que nos ven se encuentre, pueden contactarme como pueden ver en pantalla. ¿Sí? Eso, y felicitaciones por todas las ponencias. Es un gran trabajo el que están realizando en todos estos años y considero que sí, efectivamente, lo único que les puedo recomendar es que aunque parezca difícil, pues a veces tienen que seguir en estas cosas, porque no hay, ¿no? Les felicito por el trabajo que están haciendo. No hay muchas jornadas y de eso hay que alabar. Y también es muy loable que lo hayan realizado durante tanto tiempo, ¿sí? Bueno, felicidades y atento a cualquier otro requerimiento. Gracias. Sí, nuevamente, gracias, ingeniero. Es un verdadero honor haberlo tenido presente en esta presentación. Esperamos contar con su valiosa participación en futuras actividades con nosotros. Hasta luego.